Érase una vez, en una lejana tierra, en un sitio conocido como el Valle del Dragón, estaba asentada una pequeña y pintoresca villa. Si bien lucía como cualquier otra, esta albergaba un encanto especial, rodeada de frondosos bosques y un aire místico podía percibirse en el ambiente. Como ocurre en el desarrollo natural de las cosas, todo aquello que es de gran importancia tiene orígenes en lo más pequeño y humilde, y tal es el caso de los eventos de esta historia. Todo comienza cuando nos adentramos dentro de las paredes de una pequeña choza, cuando el viejo y prudente Agragual se preparaba para ir a la cama para descansar. Bien, parece que todo aquí está en orden. Será mejor terminar mi trabajo mañana. De pronto, escucha unos ruidos. ¿Y esto? Si es lo que creo, será mejor que vaya a ver. Dice al tiempo que va a abrir la puerta de una habitación. Oh, ¿todavía no te duermes, Anuja? Le pregunta a su nieto de 8 años de edad. No, abuelo, es que estoy aburrido. ¿Me podrías contar una historia? Sabes que es tarde y que tienes que dormir. Mañana debemos de trabajar duro. Además, creo que ya te he contado todas las historias que yo me sé. Por favor. Déjame ver. Está bien. Creo que hay una que no te había contado todavía. Pero prométeme que te vas a dormir después de que te la diga. Lo prometo. Bien, pues entonces aquí va. Esta historia es contada en una región muy lejos del valle, al otro lado de las grandes montañas, en una vasta tierra, parte del imperio chino. En sí, ese es un lugar lleno de mitos y leyendas, tantos que, aunque yo he podido aprender muchas cosas a lo largo de mi vida, nunca sería capaz de retener tantas historias en mi cabeza como las que se cuentan allá. Pero en fin, una de esas historias en especial habla de unos seres con gran poder que moran en ese territorio. ¿De qué seres se trata, abuelo? Pregunta el niño con desconcierto. Eran dragones. ¿Dragones? Exclama el niño con emoción. ¿Y qué poderes tenían ellos? Verás, esos dragones no eran seres comunes. Todo esto se remonta a mucho antes de que existiese la historia conocida por nuestros ancestros, por así decirlo, en el comienzo de los tiempos. Ellos eran espíritus que fueron convocados por los dioses, para que se les fuesen otorgados los dones de controlar los elementos de esas tierras, con la solemne condición de velar por su protección y seguridad, así como de la gente que vivía en ellas. Fueron 6 los dragones hermanos que pudieron ser partícipes en esa noble tarea. Tianlung, quien se encarga de estar cerca del reino de los cielos, para dar consuelo a los afligidos y comunicar a los dioses las plegarias de la gente. Shenlong, quien controla los vientos y la lluvia, favoreciendo siempre las condiciones apropiadas para la cosecha y la crianza de ganado. Tilong, quien a la par de su hermano Shenlong, ayuda a las cosechas protegiendo el curso de las aguas de los ríos y manteniendo pura el agua de los manantiales y lagos, favoreciendo a su vez a la pesca. Futslong, el protector de las tierras y los tesoros que se albergan en su interior. Según se dice, es el único que decide a quién brindarle las joyas que guarda el subsuelo. Por tanto, controla el trabajo de la minería y lo relacionado con los metales.
Golglung, quien se encargó de dar a la gente los recursos y herramientas de trabajo para que ella fuese capaz de llevar a cabo sus labores y progresar en su vida diaria. Y finalmente se encontraba Shen Tang, el más grande y sabio de los hermanos Long, quien es el encargado de vigilar todo lo que ocurre en sus dominios, en cada punto cardinal, siendo a su vez considerado el rey de los mares al residir en el gran océano del este. Él era quien dirigía las actividades de sus hermanos, además de recompensar a la gente que se portaba bien acorde a los buenos principios de justicia y de virtud, y de castigar a aquellos que infringían las leyes. Se decía que con solo blandir su cola era capaz de crear un tifón, y con el chasquear de sus dedos podía hacer que la tierra se estremeciera. Por muchas generaciones, los Long vivieron en paz ocupándose de sus actividades y brindando prosperidad a su tierra. Pero como todos sabemos, así como existe el bien, existe el mal. Uno de ellos no estaba conforme con su papel y se rebeló. ¿Quién era, abuelo? Golglung, a pesar de recibir grandes dones, su corazón estaba lleno de ambición y egoísmo. Pensaba que con los poderes que había recibido él y sus hermanos, no tenían ninguna obligación de ayudar a seres inferiores como los humanos. Es más, deseaba convertirlos en sus esclavos. Entonces decidió hacer las cosas a su manera y causó grandes desastres. Esparció la hambruna, la enfermedad y la pestilencia entre muchas gentes, amenazando con acabar con ellos si no se doblegaban ante él. ¡Qué malvado! ¿Qué más pasó? Sus hermanos, al ser rectos y puros de corazón, se pusieron a él terminantemente, y a raíz de eso se desató una gran batalla. Golglung, durante todo el tiempo que estuvo sirviendo para el bienestar de su tierra, en secreto estaba reuniendo el poder para enfrentar a sus hermanos, pero afortunadamente este no era lo suficientemente grande y fue derrotado. Durante esa lucha perdió la vista y fue desterrado de esa región, para luego ser aprisionado en las profundidades de la tierra. ¡Bravo! Grita el niño al escuchar eso. Pero eso no acaba ahí. Golglung juró vengarse, diciendo que cuando el lugar en el que fue encerrado llegase a ser descubierto, saldría una vez más para terminar con todo aquello que empezó. De hecho, se dice que se encuentra apresado cerca de este valle. No quiero que el dragón malo vuelva. No te preocupes, porque sus hermanos han dejado un plan si es que eso llegara a ocurrir. Los 5 estaban conscientes que Golglung trabajaría estando lejos de su alcance, ya que ellos no pueden alejarse de su tierra natal. Por eso convinieron en crear un arma poderosa, capaz de vencer la oscuridad y la maldad, sin importar la forma que asumiera. Futzlung aportó los metales y demás materiales para crear el arma. Tianlung trajo consigo la esencia de los dioses para darle fuerza. Shenlung aportó la ligereza y la gracia de los vientos, para que pudiera ser dominada con destreza de una forma selecta. Tinilung dio uso de sus aguas para bañarla y protegerla de caer en malas manos. Y Xiantang la forjó usando el calor de sus llamas. Para finalizar, cada uno de los dragones puso sobre ella una de sus escamas, para que pudiera transmitir el poder y la sabiduría
que poseían a aquel que tomara el arma. Esa espada es conocida como Dai Long, la más poderosa de todas las espadas. Pero cabe mencionar que no cualquiera puede blandir tan noble arma, ya que la persona tiene que ser la correcta para que el poder que aportaron los dragones surta su efecto. El corazón de dicha persona debe estar en equilibrio, poseyendo virtudes tales como el valor, la bondad, la sabiduría y la rectitud. Solamente así podría ser reconocido como el héroe que le dará fin a la existencia de Gollum en cuanto se atreva a asolar a los pueblos una vez más. Eso es increíble. ¿Dónde se puede conseguir la espada, abuelo? Realmente nadie lo sabe, Anuja. ¿Por qué? Porque esto es solo una historia, y nadie puede decir con certeza si es verdad o es mentira. Pero aquí es donde acaba todo, así que a dormir, muchacho. Está bien, abuelo. Que pases buenas noches. Igualmente, mi pequeño, buenas noches. De esta manera se despide el viejo Abragual del niño, después de acariciarle la cabeza. El sujeto se levanta de ahí y apaga la vela del cuarto de su nieto, quien yace acurrucado en la cama. Toma su vela y sale de ahí cerrando la puerta, dejando al pequeño con sueños de grandes aventuras y proezas, en base al relato que acaba de escuchar. Todo transcurre con paz y quietud, una noche de merecido descanso para el pequeño, sin imaginar la gran obra que tendría que realizar en el futuro. Pero eso, mis amigos, se puede saber a la vuelta